Pues sí, arrancamos. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis pasado una bonita semana con este cambio de fase. Un buen fin de semana esperando la llegada del lunes, seguramente con mucha impaciencia y muchas ganas, para poder juntarnos con la gente querida y con nuestros amigos, nuestros familiares, etcétera. Y hoy cerramos este ciclo que habíamos llamado Explore Data. Es nuestra última, por el momento, charla dentro de, de esta sección que habíamos creado con motivo de la COVID. Y lo vamos a hacer hablando de un tema muy interesante. Hemos tratado a lo largo de alguna charla, no sé si una o dos charlas dentro de la programación del Club de Plays, sobre inteligencia artificial. Pero hoy vamos a adentrarnos en una parte de esa inteligencia artificial íntimamente relacionada con ella, que es el deep learning, y quizá más desconocida, porque no se habla tanto de ello, porque es verdad que el concepto de inteligencia artificial estamos más acostumbrados a escucharlo, incluso ya vamos conociendo muchas de las aplicaciones, incluso hemos podido tener relación y contacto con muchas de estas aplicaciones, pero el deep learning lo tenemos tan claro, sabemos realmente lo que es, cómo desarrollarlo y qué uso se le puede dar. De hecho, podemos darle una utilidad en temas como la pandemia en la que estamos inmersos. Para hablar de esto, contamos con la presencia de Javier Blanco Cordero. Él es Data Scientist de Orange. Y antes de que comience su charla, que también queremos que sea una conversación, aunque no cabe duda de que él va a tomar las riendas porque es un experto en este campo, me gustaría lanzaros una pregunta. Más que nada para saber, dentro de todos los participantes a la reunión de hoy, cuál es el nivel de conocimientos que tenéis. Porque, bueno, en función de lo que sepamos todos, así Javier le permitirá pues adecuar sus reflexiones, su conversación, pues a lo que nosotros ya sabemos o a lo que no sabemos. Así que, Alberto, si te parece, vamos a lanzar una pregunta sobre redes neuronales y la podéis contestar todos a través de Zoom. Ahí la tenéis. Ahí la tenemos. Dice, la opción que describe mejor mis conocimientos previos sobre redes neuronales es... He oído hablar... A ver, se me ha ido. Sí, a mí también se me ha ido. Se me ha ido. ¿Lo podemos lanzar otra vez, Albert? Vale, sí. Ahí la tenemos. He oído hablar de ellas, pero no sé muy bien lo que son. Tengo algún conocimiento de lo que son o para qué se utilizan, o las he estudiado y he trabajado con ellas. ¿Mostramos resultados? Sí, mostramos los resultados. Vale. Bueno, pues... Vale, pues genial, porque esta charla está pensada como una introducción, así que por lo menos tenemos el público adecuado para esto. Perfecto, Javier, pues entonces te voy a dar paso a ti. Quería recordaros que el chat va a estar abierto durante toda la ponencia y que podéis ir planteando vuestras preguntas, dudas a través del chat, pero que también cuando finalice Javier vamos a dar la opción de que podáis abrir los micros y hablar directamente con él, ¿vale? Así que, Javier, cuando quieras. Vale, pues voy a compartir pantalla. El anfitrión ha inhabilitado la función de compartir pantalla. No puedo hacerlo. Un segundito. Ahora lo arreglamos. Vale, ahora ya puedes. ¿Sí? Sí, ahora ya puedo. Vale. Avisadme cuando veáis la pantalla. Vale, ya lo vemos, Javier.
Perfecto. Pues sí, soy Javier Blanco, soy Data Scientist en Orange, donde trabajo pues, principalmente en optimización de gasto publicitario, en modelización de la propensión a reno de terminales y en la modelización del riesgo de fuga de nuestros clientes. Anteriormente he trabajado también en análisis de datos en Jaguar Land Rover durante varios años. Dentro de la inteligencia artificial, mis ámbitos de conocimiento son sobre todo el machine learning que llamaríamos clásico y la inferencia causal. Pero hoy vamos a hablar de una cosa distinta. Hoy vamos a hacer una introducción a otra rama, como decía Isabel, de la inteligencia artificial, el deep learning. La charla tiene dos partes claramente diferenciadas. En la primera os haré una introducción a las redes neuronales o deep learning y en la segunda vamos a tratar de ver cómo estos algoritmos pueden ser utilizados en general y en concreto en la crisis por el COVID. Vale, como os digo, la primera parte es una introducción desde cero, así que todos los que habéis contestado que no sabéis lo que son las redes neuronales o que tenéis una idea ligera, pues perfecto, porque vamos a empezar asumiendo ningún conocimiento previo. Así que empezamos. El deep learning es un subcampo del machine learning que también se denomina deep neural learning o deep neural network porque utiliza redes neuronales profundas. Así que en la presentación voy a hablar de deep learning o de redes neuronales como sinónimos. Vale, entonces, ¿qué son las redes neuronales? Para entender lo que son las redes neuronales, voy a intentar explicaros cómo funciona nuestro propio cerebro. Porque las redes neuronales surgieron como un intento de reproducir su funcionamiento. Así que esa ilustración que veis ahí la realizó Santiago Ramón y Cajal en el 1900 y va sobre la estructura de la retina de los mamíferos. Esas neuronas que veis a la izquierda, denotadas con una A y una B, son los bastones y conos que son capaces de procesar ondas lumínicas que le llegan y convertirlas en impulsos eléctricos que transmiten a su vez hacia neuronas más profundas, en nuestra imagen hacia la derecha. Estas neuronas a su vez se activan y siguen transmitiendo esos impulsos hacia capas más profundas, más hacia la derecha. Así que vamos a ver de una manera muy esquemática cómo funciona esa transmisión. Imaginémonos el cerebro de ese pajarito que veis ahí y lo vamos a simplificar de manera que cada circulito que vemos ahora representa cada una de las neuronas del pajarito. Así que en la red neuronal de este pájaro hay solo 20 neuronas, que se estructuran, como veis, en 3 capas. 8 neuronas en la primera capa, 10 en la segunda y 2 en la final. Como veis con este ejemplo que pongo ahora, cada neurona se conecta con todas las neuronas de la siguiente capa, pero neuronas de una misma capa no se conectan entre ellas. Ahí, por ejemplo, veis las conexiones de esa otra neurona. Y aquí todas las conexiones de nuestra red neuronal. Vale, este modo de conexión en el que cada neurona de una capa se conecta con todas las neuronas de la siguiente capa, pero no entre ellas, representa la arquitectura clásica de una red neuronal. Este pajarito que tiene solo 20 neuronas, como os decía, tiene una red neuronal en 3 capas. La primera es la de entrada. Recibe los inputs desde el exterior del sistema. O sea, esto representa de alguna manera conceptual los conos y los bastones de la retina que veíamos antes. Y al otro lado tenemos la capa final, a la derecha, que es la de salida, la que va a producir el output del sistema. Representa acciones o ideas que va a procesar esta red neuronal. En nuestro pajarito súper simple, por ejemplo, tenemos solo 2 posibles salidas, 2 ideas. Una representa la idea de peligro y la otra de comida. Y luego en el medio tenemos la capa intermedia que se encarga del procesamiento para transformar los inputs de la capa de entrada en outputs en la capa de salida. Nuestro pajarito, que ya tiene experiencia previa con personas, está viendo en estos momentos a una.
y os voy a contar cómo la identifica. Básicamente, cada neurona en la capa de entrada está especializado en un tipo de forma geométrica. Así que primero, por ejemplo, una neurona específica de la capa de entrada se activará cada vez que detecte una forma circular. Y habrá otra neurona en la capa de entrada que se active cada vez que perciba una forma rectangular. Y así sucesivamente. A su vez, estas activaciones neuronales en la primera capa provocarán activaciones de neuronas en la siguiente capa. En la naturaleza, esto se produce mediante un proceso bioquímico que se conoce como sinapsis. Vale. Esa neurona que vemos ahora activada en la capa intermedia representa de alguna manera la idea de persona, ya que solo se activa cuando a su vez se han activado las neuronas que vemos ahora en naranja en la capa de entrada. Es decir, cuando el pajarito detecta una cabeza con un tronco debajo, con dos personas, o sea, dos brazos a los lados y dos piernas debajo, se activará la idea de persona. Pero con que falte uno de esos elementos ya no lo va a hacer. Vale, y como os decía, en base a sus experiencias previas, la neurona que representa la idea de persona activará a su vez en la capa de salida la neurona que representa la idea de peligro. Así que ya veis, el pajarito ha reconocido a una persona y ha reaccionado a ella con la idea de peligro en base a experiencias previas que había aprendido. O sea, lo que está haciendo el pajarito es procesar ideas ya existentes. El proceso en nuestra imagen fluye de izquierda a derecha, de input a output. Vale, esto es una aproximación y bastante libre y esquemática de cómo funciona un cerebro. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con algoritmos de Machine Learning, que es lo que venimos a describir? Pues hasta el 1958 nada, pero entonces Frank Rosenblatt intentó reproducir la activación neuronal que acabamos de ver de manera matemática. Rosenblatt era un psicólogo americano que de hecho acabó dedicando su carrera al desarrollo de la inteligencia artificial. Y a su reproducción matemática del activamiento neuronal se le denominó perceptrón. Y bueno, en el título hemos prometido no tocar las matemáticas ni código, pero esto es muy simple y merece la pena intentar entenderlo porque son los fundamentos de todo el campo que se desarrolla en las décadas siguientes. Ese circulito que veis ahí es el cuerpo de nuestra neurona. Su activación depende, en primer lugar, de las activaciones de las neuronas de la capa anterior, que aquí representamos con X1, X2, etc. Pero no solo de eso, también de la robustez de las conexiones con cada una de esas neuronas, que aquí representamos con el coeficiente W, W1, W2, etc. Esto pasa también en la naturaleza. Los axones, que son las colitas de las neuronas, acumulan proteínas que determinan la fortaleza de esa conexión. Es decir, podemos representar la activación del cuerpo de nuestra neurona como el sumatorio del producto de las activaciones de las neuronas de la capa anterior por la robustez de la transmisión de sus conexiones. O sea, en otras palabras, la activación del cuerpo de mi neurona será igual a X1 por W1 más X2 por W2, etc. También contamos con una variable independiente, que en la fórmula veis con W sub 0, para inicializar la activación a un valor distinto de 0, si es lo que queremos. Vale, y por último, una cosa es el input que le llega a nuestro cuerpo neuronal y otra su capacidad de activación y transmisión hacia neuronas posteriores. Por ejemplo, imaginaos que nuestra neurona se activa gracias a la activación de dos neuronas de la capa anterior. Bueno, pues alcanzará cierto grado de activación, pero si se activa gracias a 4 neuronas de la capa anterior, se activará aproximadamente el doble si el resto de condiciones son iguales. Bueno, pero llegará un momento en que alcanzará su límite de activación y se saturará. Ya dará igual que se activen 100 que 150 neuronas anteriores. Matemáticamente, esto se hace con la función que veis ahí en la fórmula envolviendo el sumatorio. Esa función se llama de activación y recoge la activación de nuestro cuerpo neuronal y devuelve la salida, la activación que se va a propagar hacia las siguientes capas. Estos que veis aquí son ejemplos clásicos de funciones de activación.
Solo os voy a mencionar dos de estas funciones. Una es la sigmoidea, que es la que probablemente representa mejor el comportamiento natural, porque como veis, llegado a un nivel de activación del cuerpo, la activación de salida deja de crecer. Y sin embargo, por razones que no tienen nada que ver con replicar a la naturaleza, sino de eficiencia del cálculo, hoy en día la función de activación que más se utiliza es la ReLU, Rectify Linear Unit. Es una función muy simple, que como os digo, probablemente no reproduce el comportamiento de la neurona, pero que tiene una derivada muy sencilla de calcular y por tanto es muy rápida informáticamente. Y esto nos viene muy bien para los modelos de Deep Learning grandes, donde tenemos muchas neuronas por capa, muchas capas, y esto implica muchos cálculos de la derivada. Bien, pues volvemos a nuestro pajarito. Lo que hemos visto hasta ahora representa la idea biológica de realizar un pensamiento o un recuerdo basándonos en experiencias que ya teníamos. Hemos visto cómo nuestro pajarito reconocía a una persona y reaccionaba a ella con la idea de peligro. Y hemos visto también cómo reproducir estas activaciones neuronales de manera matemática con el perceptrón de Rosenblatt. El proceso fluye de entrada a salida. A esto se le denomina feed-forward. Bien, pero ¿qué pasa si nuestro pajarito quiere aprender de una experiencia nueva? Imaginémonos este caso que veis ahí. Nuestro pajarito ha detectado a una persona, pero esta vez tiene consigo una barra de pan. Como hemos visto antes, en base a su experiencia previa, reaccionará la persona con la idea de peligro. Y sin embargo, nuestro pajarito comprueba que en esta ocasión esa reacción supone un error. De alguna manera, lo que ocurrirá aquí biológicamente es que el cerebro calculará qué conexiones neuronales son las que están contribuyendo más al error que se está produciendo ahora mismo. Aquí tenemos activada la neurona de persona y la de la barra de pan. Lo que querríamos es que estas dos en conjunto consiguieran activar a su vez la salida de alimento. Es decir, en este caso, las conexiones entre persona y comida y barra de pan y alimento deberán fortalecerse para que se produzca la activación del alimento, esta que veis ahora ahí. Así, a partir de ahora, cuando se dé una combinación específica de persona más barra de pan, esto significará alimento para el pajarito, pero cuando se siga identificando solamente a una persona, sin la barra de pan, seguirá significando peligro. Y en términos matemáticos, esto se hace muy parecido. O sea, se calcula qué parámetros de la red neuronal están contribuyendo más a los errores que está cometiendo nuestra red neuronal. En términos matemáticos se realiza con el gradiente, pero aquí ya sería meternos en un poco más de mates y hemos prometido no hacerlo. Vale, este proceso de aprendizaje de los errores, de modificar nuestra red neuronal a partir de los outputs, se le denomina backpropagation. Y ya está. Ya sabemos cómo funciona de manera básica una red neuronal. Como he prometido en el título que no habría código, no voy a comentar nada. Solo voy a mencionar dos librerías populares en Python, por si alguien quiere empezar a utilizarlas. Una es Keras. Y la otra es PyTorch. Bien, lo que vamos a hacer ahora es ver un caso de reconocimiento de imagen para de verdad acabar de entender cómo funcionan las redes neuronales. Imaginémonos que queremos construir una red neuronal que distinga, viendo una foto, si esa persona es un hombre o una mujer. Vale, para esto vamos a utilizar una base de datos que es pública, se llama Label Faces in the Wild. Está creada y mantenida por la Universidad de Massachusetts y contiene imágenes de cara. En concreto, ya veis ahí las cifras. Luego emplearemos un script, cuyo link os dejo ahí,
para asignar la categoría de hombre o mujer a cada una de las imágenes de esa base de datos. Esos son algunos de los ejemplos de las caras de la base de datos. Fijaos en la diversidad de ángulos, fondos. Estas imágenes serán las que use la red neuronal para aprender qué es un hombre y qué es una mujer. Pero bueno, ¿cómo puede una red neuronal sencilla, tipo la de nuestro pajarito, aprender a hacer esto? Bueno, lo primero, vamos a ayudarle un poquito. Vamos a preparar las imágenes para que mantengan toda la información posible, pero sean más fáciles de digerir para la red neuronal. A esto, a preparar los datos originales, que en este caso son imágenes, antes de pasárselo al algoritmo, se le denomina feature engineering. Con imágenes, la manera más básica y primitiva de hacerlo es, por ejemplo, pasarlas a escala de grises. El color añade información, pero también complejidad. Y en este caso, el color probablemente no vaya a influir en la detección del género, así que no lo necesitamos. Además, otro método clásico es aplicar una reducción en la calidad de la imagen, reducir la resolución. Esto podemos hacerlo si los patrones que buscamos no se encuentran en los detalles más finos, como probablemente es el caso. Existen redes neuronales más avanzadas que estas que estamos viendo, por ejemplo las convolucionales, que sí son capaces de realizar esta fase, el feature engineering, por sí mismas. Más adelante veremos un poco más sobre ellas. Pero por ahora volvemos al caso de la detección de género. Vamos a ver en detalle cómo haríamos ese feature engineering sobre una imagen. Vale, a partir de una imagen original, primero la reducimos a escala de grises y reducimos también su resolución. Esto es un caso extremo en el que he reducido la resolución a 10×10 simplemente para que quede más claro en esta diapositiva. Vale, ahora podemos expresar cada píxel como un valor en la escala de grises, donde 0 es negro y 255 blanco. Así que esos son los valores de cada píxel y ya tenemos números. Esto es lo que necesita cualquier algoritmo y también nuestra red neuronal. Pero bueno, de momento lo que tenemos es una matriz y nuestra red neuronal, al ser por capas, necesita vectores. Pero eso es bastante simple. Lo que vamos a hacer es coger los valores de una fila, concatenarle los de la siguiente, etc. Así que ahora ya tenemos un vector. Cada valor será el input de entrada de una de las neuronas de la capa de entrada. Simplemente tenemos que asegurarnos de que el número de las neuronas en la capa de entrada sea igual al número de píxeles. En ese ejemplo tan básico que os pongo en esa diapositiva, que está reducido a 10×10, necesitaríamos 100 neuronas en nuestra capa de entrada. Para nuestro pequeño proyecto no haremos una reducción de resolución tan grande, porque si no la red neuronal no va a tener la suficiente información. Así que mantendremos 75×75 píxeles, que nos da un total de 5.000 y pico neuronas en la capa de entrada. Así que ya está, ya tenemos definida la capa de entrada de la red neuronal. Ahora vamos a ver la capa de salida. Podríamos hacerla exactamente igual que en el caso del pajarito, donde una neurona se activa con una de las categorías y la otra con la otra categoría. Pero bueno, hay una manera un poquito más eficiente. Podemos tener una sola neurona de salida que cuando detecta un género no se activa, pero cuando detecta al otro, sí. En general, cuanto más simple es nuestra red neuronal, más eficiente va a ser a la hora de aprender, pues tendrá menos parámetros para su entrenamiento. Así que en este caso, en el que no vamos a perder rendimiento, nos decantamos por la segunda. Y ahora ya tenemos definida la capa de entrada y la capa de salida de nuestra red neuronal. Y lo que os quiero mostrar con esto es cómo hasta una red neuronal súper sencilla puede en cierta manera ser inteligente. Tenemos una capa de entrada de 5.000 y pico neuronas dictada por la cantidad de píxeles de nuestras imágenes y una única neurona de salida, que se activa solo con una de las dos categorías. Bueno, además, claro, le incorporamos una capa intermedia, en este caso solo una. Estas capas intermedias también se denominan capas ocultas y el Deep Learning se llama Deep, profundo, porque normalmente contiene muchas de estas, pero no en nuestro caso. Nuestro objetivo aquí
es ver cómo algo muy sencillo puede conseguir resultados decentes. Así que, como veis en la ilustración, la red neuronal que vamos a escoger tiene solo 10 neuronas en la capa oculta, como en el caso de nuestro pajarito. Y ya se nos plantea ahora mismo el problema clásico de Machine Learning, donde tenemos un set de datos, una matriz X, donde en este caso cada fila es una imagen y cada columna una posición de píxel, y un vector de resultados Y, con unos y ceros dependiendo del género de la imagen. Lo que va a hacer nuestra red neuronal es generar la función f, que a partir de las imágenes X consigue inferir mejor los géneros Y. Como siempre en Machine Learning, utilizamos parte de los datos para entrenar a nuestra red y nos reservamos una porción para testear el rendimiento sobre imágenes que todavía no ha visto. Vale, pues vamos a ver cómo lo ha hecho nuestra red neuronal sencillísima. Incluso en esta red, en la que el criterio de diseño era que la arquitectura fuera simple y divulgativa para esta presentación, ya os adelanto que ha conseguido distinguir el género de casi un 70% de las imágenes. Una red neuronal más seria conseguiría resultados mucho mejores. Pero bueno, es bastante interesante pensar que el esquemita que veis a la izquierda ha sido capaz de aprender a reconocer el género de más de 2/3 de las imágenes, y usando las matemáticas de Rosenblandt que hemos visto, que son muy sencillas. ¿Podemos ver un poco más cómo lo hace? Pues sí, tenemos una manera de saberlo. Podemos representar el mapa de calor del gradiente de la capa de entrada y así vemos que está utilizando la red neuronal para aprender. Lo que veis en azul son los píxeles de la neurona, o sea que la red neuronal identifica como más probables en las mujeres, y los que veis en rojo, los que detecta como más probables en los hombres. Es bastante curioso ver, por ejemplo, que aprende a distinguir el pelo largo en las chicas, por eso esa zona azul alrededor de la cara. También colorea de azul la zona de los ojos porque probablemente está aprendiendo a distinguir maquillaje. En cambio, con los hombres se fija en la zona de la barba e incluso de la calva. Vale, para seguir entendiendo cómo de inteligente y cómo delimitada puede ser nuestra pequeña red neuronal, vamos a ver cómo lo ha hecho con esos ejemplos de imágenes que veis ahí. Bueno, primero tenemos a Bill Clinton, que tiene un look pues bastante clásico, con corbata, pelo corto. Debería ser fácil para nuestra red neuronal. Vamos a ver si lo ha acertado. Sí, a Bill Clinton lo ha acertado. Esta chica, que no sé quién es, también tiene unas características bastante clásicas, pelo largo, la imagen es nítida. ¿Acertará la red neuronal con su género? Pues también. Pero ya os adelanto que con Al Pacino se equivoca. Lo identifica como una mujer. Así que, ¿qué creéis que puede estar pasando? O sea, ¿por qué se está equivocando la red neuronal? ¿Qué está viendo en Al Pacino que le está confundiendo? Alberto, si quieres lanza la pregunta y así votamos. Javi, ¿lanzamos resultados? Sí, venga. Vale, pues la mayoría ha acertado. O sea, es cierto que podría ser una combinación de las ojeras, que confunde como maquillaje, y esa sombra que tiene a la izquierda de la cara, que puede confundir con pelo largo. También es cierto que hay una imagen al fondo de una mujer
Pero como veis por el mapa de calor, nuestra red neuronal es demasiado simple para buscar caras en el fondo. Se centra solo en la principal y centrada. Así que podría ser una combinación de la A y la B, que era la respuesta C. Vale, también os adelanto que se equivoca con Halle Berry. Así que si queréis, lanzamos otra vez la encuesta y vemos por qué. Alberto, si puedes lanzar la siguiente pregunta. Sí. Un segundo. Vale, si quieres, Alberto, cerramos. Bueno, pues habéis acertado la mayoría. Efectivamente, en este caso, la red neuronal se está fijando en el pelo corto de Halle Berry y lo identifica como de hombre. Quizás también le está confundiendo la sombra oscura en la zona de las mejillas con una barba. Así que probablemente sea una combinación de las dos. Así que ya lo veis, nuestra red neuronal es bastante lista para tener tan pocas neuronas, pero tiene sus limitaciones. Por último, vamos a ver qué tipos de redes neuronales hay. Por un lado están las multicapa o perceptrón multicapa, las clásicas totalmente conectadas, que son las que hemos estado viendo. Un tipo un poquito más avanzado son las recurrentes, pero de las únicas de las que os voy a hablar un poquito más son las convolucionales. Para entenderlas de manera muy rápida, al final de la red neuronal convolucional hay una multicapa igual que las que hemos estado viendo. Pero antes, en la entrada, en lugar de realizar nosotros manualmente el feature engineering que hemos mostrado antes, aquí se hace de manera automática con filtros, con partes de la red neuronal. Y ya está. Hasta aquí llega la presentación sobre redes neuronales para entender cómo son. Ahora vamos a ver en qué se pueden utilizar en el mundo real y en concreto vamos a poner ejemplos en qué se están utilizando durante la pandemia por el COVID. El deep learning, las redes neuronales, tiene un potencial enorme, pero también algunas limitaciones. Esto hace que sea buena opción para algunos casos de uso, pero no tanto para otros. Una manera bastante habitual de mostrar esto es con el siguiente esquema. Viene a decir que en el caso del deep learning, la propia red neuronal es capaz de realizar el feature engineering. Es decir, podemos pasar los datos en crudo, imágenes sin tratar, vídeo, audio, texto, y la propia red neuronal extraerá de esta información profundamente desestructurada y desordenada aquella que es más relevante. Otros modelos de machine learning, en cambio, necesitan que un humano o un proceso previamente diseñado filtre la realidad y la convierta en datos estructurados, ordenados en tablas. ¿Podemos utilizar las redes neuronales igualmente con estos datos en formato tabular? Pues sí, pero la mayoría de las veces no es preferible. O sea, matemáticamente se puede demostrar que una red neuronal es capaz de reproducir cualquier función que describe la asociación entre las variables de entrada y del output, pero sin embargo, por motivos que se escapan a esta presentación, suelen rendir peor con datos en formato tabular
de lo que rinden otro tipo de algoritmos, como los que se basan en adición de árboles. Además, las redes neuronales tienen otro problema. Es muy difícil interpretar por qué toman las decisiones que toman. En el ámbito empresarial o en realidad en cualquier otro, no solo es importante acertar con la decisión, también lo es saber por qué la hemos tomado. Así que, en resumen, las redes neuronales suelen ser la elección cuando tenemos datos en formato de imágenes, audio, texto, vídeo, pero no tanto para datos estructurados en forma tabular. Así que como las redes neuronales son especialmente buenas, por ejemplo, con texto, vamos a ver un par de casos en los que se han utilizado para tratar texto. El NLP, o Natural Language Processing, es un campo del Machine Learning que trata sobre entender, analizar, manipular o incluso generar lenguaje humano. Este señor que veis ahí es Kamran Khan, es el CEO de la startup canadiense Blue Dot y se dedica a la detección y seguimiento de brotes de enfermedades infecciosas. Entre otras cosas, lo hacen realizando NLP con redes neuronales. Y el 30 de diciembre, Blue Dot generó una alerta sobre casos de neumonía no identificada en la ciudad china de Wuhan. Esto ahora nos queda un poco lejos, pero la OMS no lo hizo hasta 9 días después. Así que vamos a intentar responder dos preguntas. Una, ¿cómo lo consiguió Blue Dot? Y dos, un poco más sensacionalista, ¿fueron los primeros en detectar el brote? Vale, vamos con la primera. Blue Dot utiliza redes neuronales que leen artículos online y alertan cuando detecta ciertas casuísticas para las que ha sido entrenado previamente. Así que, por poner un ejemplo que ahora no resulta muy familiar, que se dé un número inusual de noticias sobre pulmonía en los periódicos locales de Wuhan puede hacer que la red neuronal aumente drásticamente el riesgo que detecta de un nuevo brote. Y esto lo hace en base a experiencias previas que ha aprendido, por ejemplo, con noticias de la pandemia del SARS de hace unos años. Así que aquí es muy importante que la red neuronal haya sido entrenada adecuadamente, y para eso Blue Dot tiene muchos data scientists, pero todavía más epidemiólogos trabajando con ellos. En Data Science se le suele llamar a la parte de incorporar conocimientos sobre el problema, conocimiento de dominio. Y bueno, es clave en todos los proyectos. De hecho, Blue Dot tiene un equipo de humanos que evalúa las alertas que generan las redes neuronales. Así que, yendo a la segunda pregunta, si Blue Dot detectó antes que nadie el brote de COVID, fue en realidad un trabajo mano a mano, digamos, entre la inteligencia artificial y las personas, donde en realidad la inteligencia la ponían las personas y la red neuronal la fuerza bruta para ser capaz de leer un montón de artículos online en un montón de idiomas. Y además, no está tan claro que fueran los primeros en detectarlo. Ramón López de Mántaras, que es el director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC, tiene un artículo interesante sobre esto en Retina del País, por si alguien quiere leer un poco más sobre esto. El artículo es ya del 25 de marzo, cuando todo esto estaba más o menos empezando, y se titula de una manera un poco provocadora, como veis ahí, pero no va en contra de la utilidad de la inteligencia artificial, sino en contra de utilizarla con fines propagandísticos. Y como medio para iniciar esta discusión se centra en la noticia de la detección del brote de coronavirus por Blue Dot. De Mántaras dice en su artículo que unas horas antes del aviso de Blue Dot, Marjorie Pollack, que es epidemióloga y editora del programa de monitoreo de enfermedades emergentes, ya había detectado, sin la ayuda de inteligencia artificial, la posibilidad del brote y, de hecho, movilizó a un equipo de expertos para investigarlo. PROMED emite, para más casualidad, un informe más detallado que el de Blue Dot aproximadamente 30 minutos después de la alerta de este. Así que es dudoso saber si fue una red neuronal quien detectó el brote por primera vez o lo hicieron procesos y personas con un gran conocimiento de dominio. Y probablemente da igual. Para mí, la enseñanza de esta noticia respecto al uso de Deep Learning, que es de lo que va esta charla, es que hay redes neuronales ayudando a detectar, por ejemplo, nuevos brotes de pandemias ahora mismo.
gracias al procesado de textos de artículos online. Y son muy útiles, pero solo son parte de procesos en los que hay que incorporar conocimiento de dominio. Y ya para acabar la presentación, os voy a mostrar otra aplicación donde las redes neuronales destacan, que es, como ya hemos venido viendo, el reconocimiento de imagen. Así que vamos a ver un ejemplito de cómo se utilizan en la lucha contra el COVID. Y para eso os voy a presentar a Kibin, que es una startup valenciana que nació como un spin-off del Instituto de Investigación de Salud, la FE en Valencia, fundada por radiólogos e ingenieros biomédicos. Se dedican principalmente a aplicar inteligencia artificial, sobre todo deep learning, a imágenes radiológicas para medir objetivamente cambios que producen una lesión o un tratamiento farmacológico. Así que su objetivo es ofrecer información cuantitativa adicional al enfoque cualitativo clásico de una radiología, donde un experto estudia, digamos, a ojo la imagen radiológica. Es una empresa ya con cierto bagaje y, de hecho, su tecnología se utiliza ya en la práctica clínica, en proyectos de investigación, en ensayos clínicos. Como veis, como en el caso de Blue Dot, se tratan de aplicaciones muy específicas de redes neuronales y de empresas en donde sus conocimientos previos y especialización les han colocado en una posición muy ventajosa para ser de utilidad en la lucha contra el COVID. En concreto, para la detección del COVID sabéis que se utilizan principalmente test PCR, no tags o radiografías. Pero la calidad del diagnóstico del PCR depende del fabricante y además en este periodo de pandemia escasean. Por eso la imagen radiológica se plantea como un método complementario o en casos donde no existan problemas, o sea, donde existan problemas de acceso al PCR, incluso sustituto del PCR. Y eso es lo que está intentando Kibin. Están desarrollando una red neuronal convolucional que sea capaz de detectar la presencia de COVID a partir de imágenes de TAC pulmonares. Si queréis saber más sobre cómo lo han hecho, os recomiendo ese vídeo de YouTube que os pongo ahí, donde Ana Jiménez, una de sus ingenieras, lo explica con detalle. Por resumirlo un poquito, pues de manera parecida a nuestro caso de detección de género, de nuevo, le damos a la red neuronal una serie de imágenes con la mayor variedad posible, pues tanto pacientes que den positivo por COVID como otros que no. En el caso de Kibin, tienen a mediados de abril tenían ya más de 5.000 imágenes de 37 centros hospitalarios distintos, de 10 países y 3 continentes. Así que ahora tendrán todavía más. Y de nuevo, de manera parecida a nuestra red de detección de género, la capa de salida lo que hará es categorizar la imagen, en este caso, si considera que está infectado por COVID o no. No solo eso, también generan un mapa de calor para decir en qué parte del pulmón se ha centrado la red neuronal para determinar el riesgo de que el paciente de cuya imagen estamos analizando tenga o no COVID. Vale, me gustaría poder deciros cuántas veces acierta esta red neuronal, pero esa información no parece pública. De todas formas, Kibin son expertos en este campo y, de hecho, van a ser ahora quienes aporten el conocimiento en redes neuronales en una iniciativa europea multicéntrica en la que estudiarán la posibilidad de detección con imágenes de TAC de casos por COVID. Así que ya está. Quizás oiremos hablar de esta empresa valenciana. Y hasta aquí la charla. Espero que os haya resultado interesante y nada, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Javier. Por supuesto que ha sido interesante. Bueno, ahora abriremos los micrófonos, pero ha sido muy interesante, muy claro todo lo que nos has contado, que puede ser un tema difícil de abordar. Has puesto el nivel perfecto y además ha sido muy entretenida. Que a veces hablar de cosas un poquito así se puede hacer duro, pero ha estado muy entretenida y con muchos ejemplos. Yo te quería preguntar, mientras la gente se va calentando y decidiendo qué preguntarte a ti,
yo me adelanto, que tengo muchas preguntas. Has puesto varios ejemplos, pero nosotros nos interesa mucho saber qué tecnologías tecnologías de estas exponenciales, ¿no? Tecnologías disruptivas, después del COVID, van a salir más reforzadas y cuáles no. Y sobre todo, en qué aplicaciones se pensaba que iba a tener hasta ahora un mayor desarrollo, pero de pronto ha venido el virus, le ha dado la vuelta a todo y de pronto vemos que sí o sí tienen que impulsarse y hay que seguir trabajando hacia una línea que no era la que se tenía prevista anteriormente. ¿Cómo lo ves tú? Esto va a afectar un poco a todos los modelos de inteligencia artificial. Los modelos de inteligencia artificial no son tan inteligentes, en el sentido de que los modelos aprenden de un histórico. En cuanto ese histórico cambia, se desploma la calidad de sus predicciones. Es decir, si el mundo post-COVID cambia, los modelos van a haber aprendido con datos que no eran representativos de esta nueva realidad. Esto le va a pasar también a las redes neuronales, pero quizás por los casos de uso para las que son potentes, quizás le pase menos. Las redes neuronales son especialmente buenas, como decía, para temas de reconocimiento de imagen, para tratado y reconocimiento de textos, y aquí probablemente no se vean perjudicadas. Otros ejemplos de cómo se van a utilizar, los podéis encontrar en los periódicos. Se están planteando redes neuronales que detectan si alguien lleva o no puesta una mascarilla. En países donde tienen una especie de pasaporte biológico para controlar qué gente ha pasado el COVID, y a eso se le unen sistemas de reconocimiento facial por las calles, sitios más, estoy pensando en Asia, las redes neuronales son las que van a estar haciendo esto. Así que la verdad es que ahora que lo dices, las redes neuronales serán probablemente del campo de la inteligencia artificial aquellas que no se vean perjudicadas en cuanto a su rendimiento. Mira, la gente parece que ya se anima, Javier, a preguntarte. A ver. Sí, hay una pregunta de John Fuentes, pero si te parece, ¿quieres abrir el micro y hacérsela tú directamente a Javier? Si puedes. Sí, no sé si se me escucha. Sí, muy bien, Sí. Se te escucha muy bien, Sí, John. no, Cuenta. nada, agradecer a Javier la charla, que ha sido muy interesante, y me ha quedado la curiosidad porque ha explicado que en las redes convolucionales, ¿no? Hay unos como que se filtran automáticamente cuando metes una imagen, a lo mejor sin filtrar, o bueno, lo que sea que le estés dando. No sé si puede explicar un poco más cómo filtra, o cómo aprende a filtrar, o cómo hace esto sin el conocimiento experto, la red neuronal. Sí, esto es un poquito técnico. Si queréis, esta presentación era parte de otra un poco más técnica, y tengo por ahí un par de diapositivas justo sobre esto. No sé si queréis que comparta la pantalla o... Isabel, no sé cómo lo ves. Sí, comparte. Claro. Vale. Estaría fenomenal. No sé si estáis viendo otra vez. Sí, se ve. A ver, ¿has vuelto a la presentación? Sí, se ve. Vale. Las redes neuronales convolucionales son aquellas que comentábamos que realizan el feature engineering por sí solas, por así decirlo. Para esto cuentan con dos tipos de filtros principales. Uno son las capas convolucionales, que son estas que veis ahí, y esa pequeña matriz de 3×3 sería un filtro convolucional. Y como veis, lo que hace es reducir el tamaño de la matriz inicial con un sumatorio de productos. Luego se va moviendo de posición, tal cual el GIF que veis abajo. Y así lo que consigue es reducir el tamaño de la imagen a la vez que extrae la información más importante, pues los bordes, aquello que hace esa imagen valiosa. Hay otro tipo de capas, las pooling, por ejemplo, que lo que hacen es dar a nuestra red neuronal robustez ante traslaciones y rotaciones en la imagen. Así que
por no pararnos mucho más, una red neuronal convolucional tiene toda esa serie de capas iniciales y que estas capas, que son las que acabo de comentar, realizan el feature engineering sin una persona. Luego ya vendría una red neuronal normal. Más o menos eso. ¿Qué tal, John? ¿Satisfecho? ¿Tienes alguna pregunta más para Javier? Bueno, gracias. La pregunta es interesante. Supongo que como falta el conocimiento experto, también habrá veces que se cometan errores o que encuentre patrones que, no sé, yo lo veo como tienes la probabilidad de que encuentre patrones que a lo mejor las personas no somos capaces de ver, y luego también estaría la posibilidad de que cometa algún error tonto de bulto, que ahora no se me ocurre, ¿no? Pero a lo mejor cuando está haciendo esta reducción, igual... Lo que dices es totalmente cierto, y de hecho las redes neuronales necesitan muchos datos, precisamente para que no aprendan errores de bulto. Si tienes muchos datos con mucha variabilidad, las redes neuronales se tendrán que quedar con aquello que de verdad se mantiene en todas las imágenes, por ejemplo. No se va a poder fijar en errores, lo que tú decías, en pequeñas cositas. Así que sí. Eso es, de hecho, otra de las razones por las que las redes neuronales a veces no se utilizan tanto. Son difíciles de interpretar. Llega un momento que es difícil saber en base a qué ha tomado una decisión. Y a veces lo hace en base a cosas que los humanos no vemos, y otras, como decía ahora John, en base, digamos, a sesgos, a correlaciones espurias que se mantienen y que sirven para estas predicciones, pero que no sería lo que nosotros queríamos que estuviera aprendiendo. Gonzalo tenía una pregunta. ¿O quieres compartir? ¿Ibas a compartir, Javier? No, estaba viendo la pregunta de Gonzalo. Sí, Gonzalo, ¿te apetece abrir el micro y contarnos? Sí, hola, ¿se me oye? Sí, muy bien, Gonzalo. ¿Qué tal? Hola, todo bien. Bueno, Javi, muchísimas gracias por la charla, ha sido muy interesante. Y nada, en la charla se ha establecido una comparativa entre el funcionamiento de los algoritmos de Deep Learning y la neurología biológica. Por lo que he leído es algo que es un poco polémico entre los expertos. Por la charla doy por hecho que tú estás a favor de la bioinspiración. ¿Es así? ¿Y por qué es así? Pues es que en realidad no. O sea, en realidad yo no estoy a favor de ese enfoque bioinspirado, pero tienes toda la razón que la presentación la he hecho con ese enfoque. O sea, me explico. Tengo un compañero que explica esto muy bien, se llama Enrique Otero, es Data Scientist también en Orange y es experto en redes neuronales. Él me habló de este paralelismo alguna vez con el paralelismo de volar. Si pensamos en volar, probablemente los pioneros, los primeros hombres que intentaran volar, probablemente se fijaron mucho en la naturaleza y en el cuerpo aerodinámico de las aves, en la presencia de alas alargadas, en la ligereza del cuerpo. La mayoría de estas cosas seguro que fueron muy útiles, pero hoy seguro que un ingeniero aeronáutico en la carrera no estudia la morfología de las aves, ¿no? Pues con las redes neuronales exactamente igual. Surgieron, como os he enseñado, con el perceptrón de Rosenblandt, como un intento de reproducir las activaciones neuronales. Pero hoy en día lo que al final es una serie de sumas de productos a las que se le aplica una función de activación que añade no linearidad y repites estas operaciones muchas veces. Entonces, decir que esto representa el funcionamiento del cerebro, no lo sé, a mí se me escapa, y es que además el funcionamiento del cerebro es todavía un campo que no se conoce. Así que si yo no me creo mucho la inspiración biológica, ¿por qué lo he hecho así? Bueno, pues porque creo que si nunca has visto un avión, volviendo al ejemplo de mi compañero, y no sabes cómo es, probablemente es mucho más fácil
que os lo presente mediante el paralelismo con un pájaro. Por eso la bioinspiración en esta presentación. Es bonito el paralelismo que acabas de tu compañero, que nos acabas de contar, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Sí. Yo te quería preguntar también una cosa. Mira, que lo relaciono un poco también con la charla de mañana sobre el tema de las libertades individuales. Te cuento. Vemos cómo hay países, y vemos zonas en Asia, por ejemplo, por temas de regulación que les permite no plantearse tantas cosas a la hora de probar determinadas tecnologías y de implementarlas en la sociedad. Con este tema de la pandemia, que es verdad que países, de nuevo me vuelvo a Asia, otros países en los que están dando un avance importante, un empujón a determinadas tecnologías orientadas a ese control de la pandemia, controlando al ciudadano, etcétera, y posiblemente desarrollando todo este tema del deep learning y de la inteligencia artificial. ¿Crees que se puede abrir una brecha mayor de la que existe actualmente entre estos bloques, estos distintos tipos de países, aquellos con una regulación más estricta, más conservadora, y aquellos que no, que van a poder despegar más en estas tecnologías? Buena pregunta. Me cuesta tener una opinión fuerte sobre esto. Sí, lo que dices es cierto. Ya antes de la pandemia, en Asia, las políticas de protección de datos son mucho más laxas. Y esto tiene sus beneficios en la parte técnica, pero bueno, tiene también muchos inconvenientes que se escapan de esta parte. No, me cuesta responderte, me cuesta saber si esto va a afectar o no a esa diferencia entre protección de derechos que tenemos en las distintas partes del mundo. Es que es una buena pregunta y no se me ocurre la respuesta. No la tengo, vamos. Bueno, iremos viendo a lo largo de los próximos meses y años, ¿no? Cómo afrontan distintos países, cómo abordan las tecnologías para, por ejemplo, pues poner medios para evitar segundas oleadas con la pandemia. ¿Alguien se anima a alguna pregunta más? Sí, Leopoldo. Leopoldo, ¿quieres abrir el micro para contarnos? No, Leopoldo está diciendo que se tiene que ir. Ah, vale, tengo que dejaros, Leopoldo, perdona, yo he visto Gracias. que nos escribías, digo, ¡ay, quiere preguntarnos algo! Pero no, pues nada, Leopoldo, adiós y muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Qué hora es? Vamos a ver. Claro, es que son las 7:05. Yo creo que es el tiempo límite, que sabemos que dura 1 hora la charla, y también la gente, dentro de las agendas tan apretadas que tenemos, va haciéndose sus huequitos, y bueno, creo que este huequito ya se tiene que terminar. Y este rato nos da mucha pena, porque es que el tema es interesantísimo, y lo que te comentaba antes, que es verdad que lo has explicado de una forma muy clara, muy sencilla, con muchos ejemplos. Ha sido muy entretenida la conversación. Me alegro, me alegro. Ha sido un gustazo tenerte. Tenemos que encontrarnos en The Place. Te lo digo a todo el mundo lo que pasa por aquí, pues porque echo de menos ese contacto, esa cercanía que nos da lo físico. Es así, es inevitable. Pero bueno, aún así quiero agradeceros a ti, el primero, y a Gracias. todos los que nos seguís en cada evento. Javier, ¿sabes que cierras este ciclo dedicado a los datos y al COVID? Pues nada, muchas gracias y sí, espero que esto solo sea una primera vez. Ya estoy hablando con algunos compañeros tuyos, quizás para un máster de Data Science que estáis preparando, así que a ver si es solo una primera vez. Seguro que sí, seguro que sí. Y a los que están detrás de las pantallitas, pues ya tendréis noticias de ese programa de Data Science, que va a estar fenomenal. Os cuento que mañana seguimos con una charla de nuestra sección La Sociedad Post-Pandemia. Va a venir Pablo Simón y vamos a hablar de algo que nos inquieta, que nos preocupa, que seguro que ha salido en las conversaciones con nuestros amigos a lo largo de todas estas semanas, y es el papel del Estado y las libertades individuales en el momento post-pandemia.
Nada más, muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más. Los que no sois del Club de Plays todavía, por favor, formar parte de esta comunidad. Entrad a clubdeplays.com, os registráis, os convertís en un miembro más de este grupo de apasionados por la innovación y la tecnología, y además es que ahí podéis ver las charlas a las que no habéis podido, bueno, pues ver en el momento en el que se hicieron en streaming, en directo, artículos recomendados, entrevistas, un montón de contenido. Así que nada, nos vemos aquí en The Place, donde el futuro ya sabéis que es presente. Un beso muy fuerte a todos y cuidaos mucho, por favor. Gracias.